Ok, bueno, antes de comenzar, quiero enseñarle algo. Yo vine para entrenarlo, vine para enseñarlo. Yo creo que Dios tiene algo poderoso para esta iglesia, pero necesitamos entrenarnos, necesitamos aprender a hacer las cosas mejor, porque a medida que vamos creciendo como ministerio, a medida que nos vamos expandiendo, esto va a requerir más demanda, porque la demanda nos va a jalar a nosotros, ¿ok? Y quiero comenzar primero diciendo que todo intercesor tiene que ser un adorador, no tienen otra opción, ¿ok? Todo intercesor tiene que ser un adorador, en donde quiera que vaya, porque la adoración es el preámbulo para entrar a la presencia de Dios y desde ese lugar intercedemos, ¿ok? Antes de que usted sea profeta, evangelista, pastor, misionero, usted tiene que ser un adorador, ¿ok? Cada vez que haya reuniones de oración aquí, usted ya tiene que venir listo para adorar. La adoración no es la canción, la adoración está dentro de usted. ¿Cómo yo adoro al Señor como intercesor? Padre, en esta noche estoy aquí delante de tu presencia, Señor. Vine a adorarte, eres bueno, eres digno. Es más, un intercesor tiene que ser un adorador profético. ¿Qué es un adorador profético? Adora lo que escucha y lo que ve. Siempre tiene que estar conectado con el cielo, ¿ok? Yo sé que estamos empezando y vamos a arrancar para allá. Así es que el próximo martes que usted se reúna, usted no puede ser como los demás. El intercesor siempre va adelante, ¿ok? Porque somos los que vamos y luego el pueblo va atrás, ¿ok? Así es que vamos a desarrollar un corazón adorador a donde quiera que vayamos, ¿ok? Entonces, hablando esto, ¿qué vamos a aprender en esta noche? Empezamos con las preguntas. ¿Se acuerdan qué aprendimos la vez pasada? ¿Se acuerdan que les hablé de 4 facetas de la oración? ¿Se acuerdan cuál es la primera? ¿Alguien la sabe? La intimidad con Dios. La segunda, la oración. La tercera, la intercesión. Y la última, la guerra espiritual. Les hablé que aunque están todas unidas, cada una tiene una función diferente, ¿verdad? ¿Cuántos practicaron esa enseñanza? Levante su manita, que no le dé pena. Ok. ¿Qué diferencia vio en usted cuando usted se propuso practicar eso? ¿Alguien quiere decir rapidito? Si nosotros tenemos intimidad con Dios y oramos, intercedemos, entonces eso produce cambios en nuestra vida, cambios inevitables. Nadie puede decir, ay pastora, fíjese que yo ya cambié. ¿Y cómo está tu vida de oración? Mal, eso no existe. Los cambios no se pueden ocultar, ¿ok? Entonces, yo expecto que usted ponga en práctica lo que le enseño, porque lo va a hacer mejor intercesor, usted va a desarrollar mejor su carácter, usted va a ser un buen servidor en el reino de Dios, ¿ok? Así es que todos nosotros hemos sido llamados a tener intimidad con Dios. ¿Se acuerda que le enseñé que en la intimidad no sacamos la lista? Sí. Le enseñé eso, ¿verdad? Sí. La lista ya la sacamos cuando oramos, ¿verdad? En la intercesión, ahí ya no pedimos por nosotros, ahí ya oramos por. A la guerra espiritual no van todos, solamente los que están preparados para ir a ese lugar. Pero nosotros, si tenemos intimidad, si oramos y si intercedemos, ¿ok? Ahora voy a continuar lo que le enseñé la vez pasada. ¿Y qué voy a enseñar en esta noche? Voy a enseñarle cómo levantar atalayas.
Alguien que me busque rapidito Ezequiel 33. Bueno, no me lo vamos a leer. Eso no, nomás quiero que sepan que en Ezequiel 33, ahí habla de los atalayas. ¿Alguien sabe qué es una atalaya? Levante su manita. ¿Tiene alguna idea de qué es una atalaya, verdad? Ok. Bueno, Dios se está levantando intercesores de su pueblo. Y de esos intercesores, porque hay diferentes tipos de intercesores. Uno de esos intercesores son los atalayas. Y los atalayas, vamos a ponerlo de esta manera, son los que tienen el nivel más alto de intercesión. ¿Ok? No podemos ser un atalaya si no comenzamos con lo que le enseñé la vez pasada. El atalaya se hace y se forma comenzando con los 4 pasos que yo le di. Y eso lo va a llevar a usted a desarrollar para llegar a ser un atalaya. ¿Ok? Dios está despertando a su pueblo para que sean atalayas. ¿Por qué? Por los tiempos que estamos viviendo. Por lo difícil que se está poniendo allá afuera, Dios está levantando atalayas. En Ezequiel 33 ahí nos habla de qué eran los atalayas. Y los atalayas eran unas personas que estaban arriba de una torre. Y el trabajo de ellos era vigilar. Desde ese lugar alto, ellos vigilaban. ¿Qué vigilaban? Cuando venía el enemigo, cuando la ciudad estaba por ser atacada por el enemigo, cuando venía el peligro, pero la posición del atalaya siempre era arriba, no aquí como los demás creyentes. Siempre el atalaya tiene que estar por encima de los demás. ¿Ok? Entonces, los atalayas tenían sus funciones y una de ellas era estar alerta, vigilar, comunicar el peligro. Eran guardianes, traían protección y ellos siempre estaban en lugares altos. En aquel entonces, cuando los atalayas no cumplían con su función, Dios les demandaba a ellos la destrucción de lo que venía por no hacer su asignación. ¿Qué nos habla esto? Que hay una responsabilidad en los atalayas y Dios está levantando atalayas. Amén. Pero hay una responsabilidad en los atalayas y es hacer sus funciones. Vigilar cuando viene el ataque, estar con los ojos bien abiertos, no puede darse el lujo de descuidarse, porque si el vigilante o si el atalaya se descuida, puede venir la destrucción. Entonces, vemos cuáles son las funciones de los atalayas. Una de esas funciones tiene que ver con el velar. ¿Alguien me puede leer Mateo 26, 41? Fuerte y claro. ¿Quién lo tiene? Mateo 26, 41. Entonces vemos que parte del trabajo de los atalayas, ellos tenían que todo el tiempo estar velando. Y créanme que ellos no miraban novelas. ¿Por qué? Porque en ese descuidadito de la novela, ahí por ende podía agarrar al enemigo. ¿Qué dice Mateo 26, 41? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Antes de que Jesús fuera arrestado, se le acerca a Pedro. Jesús estaba en el Getsemaní. Jesús les pide a sus discípulos que oren por él, porque él ya sabía que iba a ser entregado. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Cuando Jesús regresa y les dice, los encontró dormidos, y les dijo, ustedes tienen que velar y tienen que orar. Y si usted se fija, antes de la palabra orar dice velar.
Es decir, que para que nosotros podamos orar, tenemos primero que velar. ¿Por qué? Porque nosotros como intercesores oramos lo que velamos. ¿Sí me entienden? Para que usted sea efectivo en su casa, en su trabajo, como intercesor, usted primero tiene que vigilar. Y luego después de lo que usted mira, entonces se ora. Si nosotros no velamos, no vamos a ser efectivos. Porque pudiéramos estar orando para que Dios traiga una provisión financiera. Y sin saber que el enemigo está planeando un ataque contra tus hijos. Pero nosotros orando por las finanzas. Sería cómo esos errores de guerra pueden ser cruciales. ¿Ok? Pero en esta noche estamos aprendiendo. Entonces, dice velar y orar. La palabra velar significa esto: estar sobrenaturalmente alerta. Diga alerta. Dígale a su hermano, diga alerta. Dile, despiértate. Tienes que estar alerta. No te duermas. Porque Jesús los encontró a ellos dormidos. Ellos no sabían que ya Jesús iba a ser entregado. Y Jesús les pidió a ellos que oraran, que se unieran a Él. Sin embargo, se durmieron. Y la iglesia de Jesucristo hoy en día está dormida. No siente, no percibe, no ve. Todo lo mira en lo natural. Miramos el problema del esposo en lo natural. Por eso lo resolvemos en lo natural, como peleando. Porque no entendemos que todo se mira, se calcula, se vela en el ámbito espiritual. Ahora, la palabra velar quiere decir esto: estar sobrenaturalmente despierto, preparado, listo, percibir en el espíritu, ver y discernir. Jesús dice: discierne, vela, ponte alerto, observa, discierne y después oras. Entonces, la función de la atalaya es percibir. Yo le digo a mis intercesores: ¿qué estás percibiendo ahorita? Pues yo estoy percibiendo que Dios está por desatar y expandir. ¿Y tú qué estás percibiendo? Y él le añade: eso es señal que si todas estamos en un mismo sentir, es que estamos conectados a la atmósfera. Y esto es muy importante en los intercesores. Tal vez usted dice: yo no soy intercesor, pero como hombre de tu casa, eres el intercesor de tu casa. Entonces esto también le aplica a usted. También le aplica a la mujer, aunque no esté en el ministerio de intercesor. Todos hemos sido llamados a ser intercesores. Dice su palabra que Él buscó a alguien. Es decir, Dios está buscando intercesores. Y esta clase también es para usted. Entonces, antes de orar, tenemos primero que velar, estar alertos, estar atentos, ¿ok? Y luego después oramos. Todo intercesor o atalaya tiene que hacer dos cosas. Todo: percibir y discernir. Es decir, que todo intercesor tiene que moverse en el discernimiento. Es vital. Porque el intercesor es un atalaya, es el que está vigilando a ver por dónde quiere venir el enemigo. Y si no hay discernimiento, ¿cómo vamos a ver, cómo vamos a discernir de dónde quiere venir el ataque? Ahora la pregunta es: ¿y cómo discierno? ¿Cómo yo puedo operar en el discernimiento? Para que usted opere en el discernimiento, usted necesita hacer ejercicios espirituales, como la oración y el ayuno. Si usted vive un estilo de vida de oración y de ayuno, su espíritu se sensibiliza y usted comienza a ver con sus ojos espirituales lo que antes no podía ver.
Cuando nosotros no tenemos vida de oración y cuando no ayunamos, entonces estamos en la carne. Por eso no podemos discernir. Por eso, si yo le hiciera una pregunta, ¿qué usted está discerniendo de lo que Dios está hablando para esta iglesia? Le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué Dios está hablando para Jesús Rey de Gloria ahorita? Esa respuesta la tienen que tener los intercesores, porque son los que están escuchando, son los que están percibiendo, son las que están mirando. Entonces todo intercesor tiene que vivir una vida en el Espíritu. No se puede dar el lujo de estar en la carne, porque esa puede ser vital para usted. ¿Cómo yo vivo en el Espíritu? Comprométanse por lo mínimo 1 o 2 veces a la semana a ayunar. Toda persona que no tiene el ayuno como un estilo de vida, es imposible que entre al ámbito del Espíritu. Es imposible porque el ámbito del Espíritu es lo sobrenatural. Y el discernir y percibir es sobrenatural. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, todo intercesor tiene que tener disciplina en decir: yo tengo que ayunar mínimo 2 veces a la semana. Y no vaya a hacer lo que yo hacía cuando yo vivía aquí hace 35 años. Decía el líder de los jóvenes: vamos a ayunar el domingo. Ok. Y nos reunían todos a las 10 de la mañana, que era que empezaba la escuela dominical. Y reunía a todos los jóvenes: vénganse, porque vamos a hacer una convocatoria para ayunar. Y ya nos reuníamos. Y decía: vamos a ayunar este domingo. ¿Hasta qué horas? Hasta las 12. 2 horas. Yo digo: oye, está tan fuerte que no te deja que puedas durar más largo tiempo. Entonces, a mayor oración y ayuno, mayor discernimiento. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Entonces, los atalayas tienen que ser personas espirituales. ¿Qué es lo que quiere decir percibir? Percibir es ver, oír en el espíritu, tener los sentidos espirituales desarrollados. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la vida de ayuno y de oración. La percepción espiritual es la habilidad de ver de antemano, ver de lejos, ver más allá de lo físico. Es decir, que cuando una atalaya por ley tiene que percibe el peligro, lo percibe desde lejos, percibe las intenciones. En una ocasión llegó un brujo a la iglesia. Y yo estaba adelante. Y luego mi espíritu, peligro. Inmediatamente comencé a voltear. Y cuando lo vi dije: ese es. Y tuve que salir allá afuera y a sacarlo de la iglesia, porque no venía con buena intención. Y me lo saqué y empecé a hablar con él. Se enojó, se manifestó el demonio y se fue corriendo. Ese es el trabajo de ustedes. ¿Ok? Todo intercesor tiene que estar hablando en lenguas todo el tiempo. Todo intercesor, toda persona intercesora tiene que ser lleno del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Porque dice: y recibiréis poder. Y como intercesores necesitamos ese poder. ¿Y qué es lo que hace el hablar en lenguas? Es la puerta de acceso a lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Discernir. Mirar lo que en lo natural no podemos mirar. Entre más usted desarrolle el hablar en lenguas, mayor su espíritu se está ensanchando y mayor percepción espiritual tiene. Cuando usted va a Walmart, usted ya va orando en el espíritu. Va chica toro, va nana aquí amo, moshi con su carrito, va chica tana acá. Y luego el Señor le dice: mira, esa muchacha, a mí me pasa muy seguido eso. Esa muchacha está planeando hacerse un aborto. Dile que no lo haga. Y yo digo: ay, Señor, pues ¿cómo le digo? ¿Verdad? Y le digo: hija,
Era una americana chiquililla de 16 años. Y le digo, hija, ¿me dejas decirte algo? Me dice, sí. Dice, yo siento que estás pasando por un problema muy difícil. Y como que estás por tomar una decisión que te vas a arrepentir después, porque eso no es por ahí. Y la muchachita empieza a llorar. Cuando usted desarrolla una vida de oración y de ayuno, por ley su espíritu se activa, se expande y usted comienza a tener acceso al mundo espiritual. Y deja de pelear al marido, porque se da cuenta que no es el marido, sino es el que está detrás del marido. Cuando usted viene aquí a la iglesia, usted que viene con la actitud como intercesor de atalaya, ese vigilante, como yo digo, están con las antenitas abiertas, despertadas, percibiendo, orando. Pastora, fíjese que estuve, porque el Señor te habla a través de sueños. Entonces, pastora, fíjese que tuve un sueño y anoche yo soñé que el enemigo está planeando un ataque contra la iglesia de división. ¿Qué es la función de los atalayas? No es solamente ver. Los atalayas interceptan. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando viene el ataque, ustedes lo comienzan a pelear antes de que se lleve a cabo la asignación. Entonces, si vemos una iglesia dividida, si vemos una iglesia donde no hay un crecimiento, si vemos una iglesia donde la gente espiritualmente no está avanzando, es porque los intercesores necesitamos trabajar más. Porque es nuestra responsabilidad. ¿Ok? Estoy terminando ya. Entonces, ¿cuál es el propósito de la intercesión? El propósito de la intercesión es hacer un cerco de protección en las familias y en la iglesia. Es dar a luz todos los planes que Dios tiene para el ministerio. Es orar por las necesidades del pueblo y también hacer guerra espiritual. Es decir, todo plan que haga Jesús, Rey de Gloria, primero se ora. Porque si no oramos primero por ese plan y lo ejecutamos, no va a funcionar. Porque primero todo se tiene que parir en el espíritu, y después que se pare en el espíritu, porque los intercesores están jalando esos diseños, esos planes, entonces ya lo traemos a la iglesia y vemos el resultado. De otra manera nos vamos a frustrar, porque no hay nada en el ámbito espiritual de que respalde ese proyecto. Es decir, que nada va a pasar ni en tu vida, ni en tu ministerio, ni en tu familia, ni en tu matrimonio, si primero no se ora. ¿Sí me están entendiendo? ¿Ok? Entonces, ese es el propósito de la intercesión. El pastor viene y dice, ¿saben qué? En los próximos 6 meses, estos son los planes. Vamos a expandernos, vamos a comprar otro edificio, vamos a levantar a los evangelistas. Y entonces, ¿qué hacen los intercesores? Agarran esa lista y comienzan a darle, comienzan a orar. ¿Ok? Y cuando ya el pastor comience a ejecutar esos planes, ustedes van a ver la diferencia cuando se ora primero a que cuando no se ora. Entonces, esos son los propósitos de la intercesión. Es el orar por las necesidades del pueblo y también hacer guerra espiritual. Aquí me voy a detener un minuto. No cualquiera está listo para la guerra, aunque todos deberíamos ir a la guerra. ¿Ok? La guerra espiritual que se está librando hoy en día no es la de 5 años atrás. Estamos en una guerra espiritual muy fuerte y muy agitada, que nosotros necesitamos conocer las estrategias de Satanás, cómo él opera, cómo trabaja su reino. Si nosotros no nos equipamos para ir a la guerra, entonces vamos a batallar, ¿ok? Pero sí, el ministerio de intercesión sí tiene que prepararse. ¿Cómo se prepara? Con su intimidad con Dios, viviendo un estilo de vida de ayuno y de oración,
no guardando falta de perdón en su corazón y caminando en justicia. Esos son los 4 pasos que todo intercesor tiene que tener. Porque si usted va a la guerra con falta de perdón, el enemigo se la va a agarrar. Si usted va a la guerra haciendo cosas que no son correctas delante de Dios, por esa puerta el enemigo va a entrar, y si no te golpea a ti, golpea a tu familia, golpea a tus hijos. Por eso hay muchas mujeres intercesoras que sus esposos no están en las iglesias, porque por ahí el enemigo las agarra. Están ofendidas con el esposo, pero estoy haciendo guerra. Y entonces, ¿cuál es el espíritu de venganza? Contra el esposo. ¿Sí me entienden? Ahora, pero sí se necesita hacer la guerra, porque hay un espíritu de religiosidad operando muy fuerte en este territorio. ¿Cuál es ese espíritu de religiosidad? El que no te deja tirar fruto. Vienes a la iglesia 2, 3, 5 años, venimos a la iglesia 2, 3, 5 años y no hay fruto. A nadie le hemos traído a Jesucristo, a nadie ha sanado el Señor a través de nosotros, a nadie el Señor ha liberado a través de nosotros, a nadie nosotros estamos discipulando. Eso es la evidencia de que estamos cargando un espíritu de religiosidad en el cual usted y yo tenemos que ser libres. La evidencia de que no estamos operando bajo el espíritu de religiosidad es que damos frutos. Estamos prontos para ir a evangelizar, estamos prontos para ir a traer a la viuda, al muchachito que necesita, al huérfano, estamos prontos para hacer las cosas y entonces comenzamos a dar fruto. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que hacer guerra contra ese espíritu. Yo lo hago en la iglesia y lo hago a cada ratito, porque en la región de nosotros hay mucha religiosidad. Donde quiera, en cada esquina hay iglesias. Entonces, la guerra espiritual es muy importante en todo ministerio, porque es el desplazamiento del reino de las tinieblas. Y la guerra espiritual hoy en día es tan vital porque las iglesias están dividiéndose, los líderes levantándose en contra de las autoridades, está viniendo el chisme, todos los espíritus asignados a destruir las iglesias hoy en día se están dando como pan caliente. Y se necesita que el ministerio de intercesión se equipe, se levante, perdone, sea libre, camine en justicia, tenga una vida de oración, discierna, perciba, viva en el ayuno para equiparse para ir a la guerra. ¿Se me está entendiendo? ¿Verdad? Ahora, este trabajo no es solo de los intercesores. Papá, ¿cuántos papás hay aquí? Ok, hombres, ok. ¿Quieren que le diga algo fuerte? ¿Quieren que le diga algo fuerte? No espere a que su niño venga a decirle que se llama Carlita para poder hacer guerra espiritual. No espere que su niña venga a decirle que ya se llama Pedrito porque allá en la escuela le aventaron el cuento chino para usted ponerse a orar por su casa. Allá en los Estados Unidos eso está como pan caliente, porque no son atalayas de sus casas. Necesitamos ser atalayas de nuestras casas, de nuestros hijos, estar orando por ellos, cubriéndolos todo el tiempo, todos los días en la mañana. Mientras voy manejando a llevar a mis hijos de la escuela, Señor, los cubro con tu sangre, desde la cabeza hasta los pies. Padre, cancelo toda palabra de maldición que los maestros lanzan en contra de ellos. Señor, apago, callo toda lengua que se levante en contra de ellos para traerle una falsa identidad. Y ahí estoy todos los días, porque allá eso está fuerte. Usted ya ve los niños de 4 años ya vistiéndose de otra manera. ¿Y dónde están los papás? Ese no es el trabajo de la mujer, aunque sí nos llama Dios. Ese es el trabajo del hombre. Así es que, hombre, tú eres el atalaya en tu casa. Por eso Dios te trajo este entrenamiento. Tú no puedes ser tan pasivo espiritualmente, no puedes ser negligente, no puedes estar todo el tiempo empujando a que tu esposa lo haga, cuando el responsable de tu casa eres tú. El responsable delante de Dios. Es más, eres tú el que va a dar cuentas delante de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con tus hijos? Porque nunca los encaminaste a mi llamado.
Dios te va a pedir cuentas a ti. Por eso es importante que te levantes en tu casa como el atalaya. Amén. Termino con esto. ¿Cómo yo puedo identificar a un atalaya? ¿Cómo yo puedo identificar a un intercesor? Yo quiero levantar un ministerio de intercesor. ¿Cómo yo le pego el ojo a aquel que tiene ese don de intercesor? Número 1, son personas que les gusta orar por largo tiempo. Si tú le das el micrófono y no sabe ni qué decir, yo creo que no es por allí. Número 2, operan fuertemente en el don de discernimiento. Todo intercesor opera en el discernimiento. Número 3, tienen pasión por la oración y la intercesión. Todo el tiempo están orando. Ay, pastor, estuve orando en mi casa y fíjate que sentí del Señor esto. Ay, pastora, miren mi trabajo. A la hora del break, el Espíritu Santo me inquietó y comencé a orar por el ministerio. Todo el tiempo hablan de oración. Número 4, odian las injusticias. Un intercesor tiene que caminar en justicia. Yo le enseñé la vez pasada qué es caminar en justicia. Es hacer todo lo contrario que la cultura nos enseña a hacer. Todo lo contrario. Por eso dice la palabra, para que tú puedas ver y comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. O sea, Dios dice, ¿tú quieres ver qué es lo que yo tengo para ti? Tú tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque venimos a Jesucristo ya estructurados con la mentalidad de mexicano, de hondureño, de colombiano. Y Dios dice, ¿tú quieres conocer mi voluntad? Tú tienes que cambiar esa manera de pensar. Y tienes que pensar como yo pienso, no como la cultura. Y les daba yo el ejemplo para la gente que trabaja en el mercado. Ahí le anda alterando la báscula para ganarse unos pesitos que al final lo único que hacen es traer maldición a tu negocio. Eso no es caminar en justicia. ¿Qué es no caminar en justicia? Cuando le decimos al patrón que trabajamos 7 horas, cuando en realidad fueron 5. Cuando nos aventamos las mentiritas piadosas, porque luego ¿qué van a pensar de nosotros? Todas esas actitudes o acciones hablan de que no estamos caminando en justicia. Entonces, cuando nos paramos delante del trono de Dios para orar, ¿qué nos dice el Señor? Mira, primero, ve y regula la báscula. Después, tienes que ser honesto y decirle a tu patrón que fueron 10 horas. Y luego, no importa, es preferible que quedes mal, pero estás haciendo lo correcto. Cuando nosotros comenzamos a corregir eso, entonces nos estamos presentando delante de Dios para tener ese peso de autoridad para poder nosotros orar por nuestras familias. De otra manera, si no corregimos esas áreas, estamos orando y nada pasa y nos frustramos. Y luego después culpamos a Dios. ¿Sí me entendieron? Pero ¿qué vamos a hacer en esta noche? En esta noche vamos a hacer una vuelta de hoja. En esta noche vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Estamos aprendiendo. Este es un taller donde estamos aprendiendo cómo mejorar, cómo hacer las cosas, cómo expanderte, cómo ser mejor intercesor, cómo yo puedo ser una atalaya. Esta noche lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Cuántas personas en esta noche no hablan en lenguas? Levante su mano. Ok, pónganse de fijos y pónganse acá. ¿Me pueden ayudar con esto, please? Ok. Todos necesitamos ser llenos del poder de Dios, porque necesitamos el poder de Dios para orar. Necesitamos el poder de Dios para todo. ¿Ok? Ahora, si nosotros hemos hablado las lenguas por 5 años iguales, necesitamos ir a otro nivel de lenguas. ¿Ok?
La otra, necesitamos ser activados en lo profético. ¿Qué es lo profético? Todo intercesor tiene que ser profético. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que tener la habilidad de escuchar a Dios. El Señor te levanta en la madrugada y te dice, ponte a orar, porque al siguiente día un espíritu de accidente va a querer atacar a tu esposo. Y ahí te levantas. Mire, yo le voy a contar este testimonio y con esto termino. En el 2004, ya el Señor me estaba equipando como intercesora. Y en una madrugada me levanta y me dice, ponte a orar por tu esposo. Cuando yo estaba orando por él, se me vino una imagen, orando. Y lo veía en la imagen una montaña, veía que era de noche y vi un carro debajo de un tráiler. Yo me asusté, pero yo comencé a orar porque sentía que tenía que ver algo con mi esposo. Y comencé a orar y orar por protección. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero comencé a orar y comencé a orar por él. Al siguiente día, él había ido a Nicaragua a ver a su papá. Y él me cuenta que iba manejando de noche. Y en una curva estaba parado un tráiler, ilegalmente porque se le descompuso. Y él no lo vio porque se encandiló con las luces y se metió debajo del tráiler. Quedó aplastado. Cuando la gente con el chisme corre a ver qué era, entre ellos se murmuraban y decían, no, este hombre decapitado quedó. Por allá sacaron el pedazo del cuerpo y por acá la cabeza. Y mi esposo decía, si supieran que el que tienen al lado, ese es el que acaba de salir de ahí. Ni un rasguño. Lo llevaron a que lo checaran solamente para verificar que él estaba bien. Imagínate que si yo no hubiera velado, imagínate que me hubiera quedado dormida, imagínate que el Espíritu Santo me haya dicho despiértate y ora por él, y yo le hubiera dicho, es que estoy cansada. ¿Usted cree que ahorita estuviera mi esposo aquí? Por eso necesitamos el poder de Dios. Necesitamos ser revestidos de ese poder. Y en esta noche el Espíritu Santo nos va a activar a todos para levantarnos como atalayas de tu casa, de tu matrimonio y de esta iglesia. Amén. ¿Están listos? Pónganse de pie.